como son. Hemos invitado al doctor Alberto Borea Odría, abogado peruano, ex congresista y desde hace unas semanas juez elegido en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la que está fundamentada en el Pacto de San José, que el Perú firmó el año 79, 10 años después de haber sido elaborado este pacto. Al firmar ese tratado internacional, se incorpora a nuestro bloque constitucional. Tenemos obligaciones derivadas de ese pacto. Queremos saber, de boca mismo del señor Borea Odría, cómo funciona la Corte, qué podemos esperar sobre los procedimientos que eventualmente hayan y que conciernan al Perú, sabiendo que no intervendrá él como juez en los casos que tengan que ver con el Perú, se abstiene por principio, igual que los demás jueces, cada uno no se pronuncia sobre su país, y que naturalmente ahora está sometido a un deber de reserva frente a todo caso que sea susceptible de llegar algún día a la jurisprudencia de la Corte Interamericana. Doctor Borea Odría, muchas gracias por estar acá, buenas noches y felicitaciones por su elección. Muchas gracias a ti, Fernando, encantado de estar nuevamente en tu programa después de este paréntesis que se debió naturalmente a la campaña para poder llegar a este cargo que me parece importante que esté un peruano, ¿no? Sin duda. Usted obtuvo 15 votos de los 22 países susceptibles, capaces de votar. Así es. Es una votación alta. Sí, digamos, tanto Diego Moreno, que es un magnífico jurista paraguayo, pero además joven en relación a nosotros que tenemos ya 70 años, pero él es un hombre que tiene 52 años, muy capaz, muy buen abogado, que ha trabajado incluso en los derechos humanos. Él y yo obtuvimos prácticamente los mismos votos y fuimos los únicos que pasamos en primera vuelta. O sea, y tuvo que llevarse adelante una segunda vuelta entre el candidato de Uruguay y el candidato de Colombia, que no llegaron a obtener mayoría, y en segunda vuelta gana el que saca más votos, pues como sucede siempre, y ganó en ese caso el candidato uruguayo por 11 votos a 10 al de Colombia, y quedó en último lugar la candidata de México, ¿no?, con 10 votos. De acuerdo. Usted ha sido presentado por el Estado peruano, pero no queda comprometido con el Estado peruano, será un juez independiente y ejercerá, como dicen, el derecho a la ingratitud. En realidad, cada uno presenta una candidatura o un grupo de personas presenta una candidatura que tiene que ser de alguna manera respaldada por un Estado. La costumbre, pues, inveterada es que siempre ha sido respaldada por su Estado. El único caso, hubo dos casos en los cuales Costa Rica sostiene una candidatura que no es un costarricense. Thomas Burgenthal, que fue incluso un perseguido de la época nazi en la primera corte, que fue presidente, por cierto, y el segundo caso de un peruano, que se llama Máximo Cisneros Sánchez. ¿Cómo no? Que fue exiliado en Costa Rica. Exiliado en Costa Rica, que fue presidente de Aerolíneas Peruanas, ¿tú te acuerdas? No, APSA. Exacto, y entonces... Del Grupo Prado, ¿no? Él sentó sus reales en Costa Rica, desarrolló y se quedó su familia ahí tanto, así que la principal asesora del presidente actual en Costa Rica es Pilar, claro, Pilar Cisneros, Gallo, que además es periodista, dicho sea de paso, claro, y muy buena periodista. Personalidad de la televisión costarricense durante más de 40 años, antes de ser congresista y cabeza de lista del oficialismo victorioso bajo el señor Rodríguez. Bueno, ahora, usted está familiarizado con la Corte porque ha tenido que ver con ella en tanto que el litigante estaba en el otro lado, no era juez, pero sí abogado. ¿Qué casos ha defendido usted ante la Corte? Bueno, hay dos que he defendido, hay más que he defendido, pero digamos, dos especialmente interesantes que hicieron lo que se llama un leading case, o sea, un caso nuevo que llega a la Corte, digamos, en ese caso, saltándose alguna etapa. ¿Por qué? Porque no se podía entender que en el Estado peruano de la época de Fujimori hubiera un tribunal independiente que pudiera resolver el caso de Baruch Hipcher con el Canal 2.
¿no es verdad?, quien le habían arrebatado el Canal 2 de la manera como lo hicieron. Y quitado la nacionalidad peruana. Y quitado la nacionalidad peruana. Y además, en fin, una serie de otras persecuciones sobre sus otros derechos. Y el caso de Gustavo Chesti, que era un personaje que tenía una empresa de seguros, que había sido militar en alguna época, pero que era un hombre que estaba en la vía civil, y que lo juzgan en la vía militar, es decir, le niegan incluso el fuero común al que le corresponde. He estado presente también en el caso de trabajadores del Congreso, he sido abogado de los militares constitucionalistas con Jaime Salinas a la cabeza. Que intentaron sacar a Alberto Fujimori del poder después del golpe del 5 de abril de 91. Ejercieron lo que se llama el derecho a la insurgencia y fueron perseguidos por ello. Y creo que todavía es una deuda del Estado peruano para con ellos, porque además se da un caso interesante en que los militares probadamente van en defensa de la democracia y no a atacar la democracia, como fue y ha sido normalmente la historia en nuestro país, ¿no? Entonces yo he conocido la Corte del otro lado. Además, durante los años que estuve exiliado en Costa Rica, que tuve que vivir en el exilio, porque Javier Vallerriestra, mi maestro, mi amigo, mi mentor, en fin, todo lo demás. Recientemente desapareció. Exactamente. Ganó un habeas corpus para mí en el año 1994, pude volver después al Perú, pero venía al Perú y no me daban ni la hora, es decir, los tribunales, tú sabes muy bien, en esos años no eran precisamente imparciales, estaban puestos, y lo hemos visto en los Vladivideos y todo lo demás. Entonces tuve que trabajar en el Instituto Interamericano de Derechos Humanos, que tiene su sede en San José de Costa Rica, donde fui fundador del programa de Administración de Justicia, en donde, digamos, se hacía cursos especialmente para los jueces que salían de las épocas dictatoriales de los años 80, que se empiezan a restablecer las democracias, tanto en Centroamérica como en Paraguay y en distintos países, ¿no? O sea, tuve la posibilidad de conocer la Corte, como tú lo has dicho, no desde el lado del juez, sino desde el lado de los usuarios del sistema. Y como le recordaba en el debate que tuvimos en la Organización de Estados Americanos con los demás candidatos, especialmente a la posición uruguaya que tenían precisamente y que tienen, que ha sido un juez que ha sido, como te he contado, reelegido, digamos, en segunda vuelta, pero reelegido, sostenían la tesis que porque uno había sido juez era como que ya tenías a Messi en el equipo y iba a ganar el partido, ¿no? Nosotros le dijimos, además, recordando lo que ha sido la historia, muchos casos en la historia, los mejores jueces, no quiero decir que sea mi caso, pero estoy seguro que será el de Diego Moreno, han sido gente que viene de fuera del Poder Judicial. Y de la práctica privada. Y de la práctica privada. Foro de abogados, ¿no? Así es, o incluso de la política. Mira tú, uno de los jueces que hace una gran revolución en los Estados Unidos es el juez Earl Warren. Y Warren, ¿qué cosa había sido? Gobernador de California. Sí. Y otro juez que había sido incluso presidente de los Estados Unidos, que fue un buen juez, fue el presidente Taft, a comienzos del siglo XX, ¿no? Sí. Entonces tú tienes, y ese caso lo tienes en diversos nombramientos de las cortes actuales. Entonces no necesariamente tienes que ser juez. Por eso, por ejemplo, en algunos casos nosotros discrepamos con el tema de que tienes que pasar de todas maneras por la escuela judicial para ser un buen juez. Al contrario, se está creando una escuela de la judicatura. Exactamente, ese es un tema que yo le sugiero a mis paisanos peruanos que lo revisen bien, porque no necesariamente hay que venir del cargo de juez, al contrario. Muchas veces uno conoce las falencias del tema de justicia, de administración de justicia, porque, por ejemplo, en el caso de las acciones de amparo, habeas corpus, de derechos humanos, tú no consigues prácticamente ni a palos una sentencia del Poder Judicial en contra de una resolución judicial irregular, porque no, es muy difícil que consigas un juez que se atreva a decirle a la Corte Suprema o a la Corte Superior, de la cual depende su ascenso, mira, fallaste mal y en consecuencia te declaro fundada una acción de amparo. ¿Qué se consigue con eso? Que una acción de amparo que debería durar muy poco tiempo demora 3 años antes de llegar al Tribunal Constitucional. Eso tiene que cambiarse. Lo escribí en un artículo
pocas semanas antes de entrar en esta candidatura, y me parece que es un tema que mis paisanos peruanos deberían de pensar en serio. O sea, hay que quitarle esa atribución, porque fíjate que este fue un debate que hubo en la Asamblea Constituyente. Javier Vallerriestra, otra vez, visionario en este tema, que venía además de España, dice: este tema no se lo podemos dar al Poder Judicial. ¿Por qué? Porque el Poder Judicial históricamente en el Perú ha preferido la quincena a la historia. Es decir, el problema no era mirar más adelante, sino cómo me resuelvo y me quedo más o menos en el poder, ¿no es verdad? Entonces hay que dárselo a un organismo distinto, que lo imaginaba como el Tribunal de Garantías Constitucionales, que efectivamente creó. Pero en eso se metieron los vocales más de mayor edad, vamos a decir, Basalo, Anchorena, en fin, a ver quién más estaba ahí, estaba Méndez Sof, una cantidad de vocales muy buenos, además, dicho sea de paso, pero que no se habían atrevido a declarar fundado los habeas corpus. Yo me acuerdo del habeas corpus de Lucho Bedoya cuando defendía a Raimundo Duarte. Tampoco salen por peteneras, ¿te das cuenta? Salían por peteneras. Decían, por ejemplo, que el tema de la preeminencia de la Constitución sobre la ley era un tema que solamente estaba recogido por el Código Civil, en el título preliminar del Código Civil, y no estando establecido en la Constitución, entonces no era un tema constitucional. Entonces, bueno, como tú comprendes todo eso. Tomamos nota de ese consejo suyo a sus compatriotas de pensar bien cómo debemos seleccionar a los jueces. Será motivo de una reunión y de una invitación en otras circunstancias. A lo largo de esos años de experiencia con la Corte, que se extiende sobre varias décadas, sí, ¿usted ha tenido la sensación de que era un organismo jurisprudencial sesgado? Mira, yo lo que creo es que hay una suerte de espíritu renovado de continuar, porque efectivamente en su comienzo tuvo una actitud muy interesante de defensa de las personas humanas en sus derechos fundamentales, la integridad, la vida, la libertad, etcétera, etcétera, ¿no? Y después, digamos, ha venido siendo así, y con el staff de personas enteradas que trabajan en la Corte. Pero, digamos, hay un tema ahí que tendrá que conversarse respecto a que cuando llega un juez a la Corte, digamos, siempre es bueno que vaya con su equipo, por lo menos con 2 o 3 que entienden su pensamiento, porque si no, el problema que tú tienes es que, digamos, empiezan a repetir todos los proyectos igual. Entonces creo que la presencia de Diego y mía, pero además también creo que la reflexión de los demás jueces, Rodrigo Mudrovich, por ejemplo, que es un brasileño, la jueza chilena, la propia Nancy Hernández, que es la jueza costarricense, y aún el juez Pérez Manrique, que es el uruguayo, digamos, ya confrontándose con nuevas visiones del derecho, vamos a tener la posibilidad de un diálogo interesante que va a abrir un nuevo debate sobre el tema del contenido de los derechos, y además cuándo es que tú puedes decir que existe un derecho que puede ser exigible a un Estado y no simplemente el deseo, digamos, la intención, la gran voluntad de un juez, porque, digamos, la jurisprudencia es importante para interpretar la ley, pero, sí, no para cambiar la ley. Por supuesto que no. Hay un tema complicado de entender, yo quisiera que usted lo explique. Muchas personas se quejan de que las decisiones de la Corte son contra el Estado peruano y nunca contra los malos, sino solamente contra el buen Estado. ¿Quién es justiciable ante la Corte? ¿Qué funciones tiene? Explique por qué hay esa percepción. Porque, digamos, a ver, creo que hay un tema que hay que ver bien. En realidad, el que reclama ante la Corte es el que sufre la violación de un derecho fundamental. Por parte del Estado. El que sufre, claro, principalmente. Pero ¿qué cosa es lo que sucede? Que el Estado y los Estados en general, digamos, tienen una primera obligación.
La primera obligación es defender los derechos humanos de las personas que viven en su territorio. En la sede nacional. Así es, pero para esa defensa de los derechos humanos tienen pues algunos instrumentos que son esenciales, que hacen que el contrato social que se firme en cada constitución sea efectivamente realizable, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Cuando el que utiliza las armas para esto actúa fuera de proporcionalidad, vamos a decir, entonces la persona que ha sufrido esto, no obstante que ella haya sido un agresor de los derechos humanos de los demás, ¿no es así? Entonces se presenta como víctima. Y los que fueron originalmente agredidos no se presentan como víctimas. Creo que sería interesante, por ejemplo, si tú tienes un distrito o un marco territorial o ¿qué te puedo decir? Los dueños de los microbuses o un gremio, lo que fuere, que es permanentemente amenazado con secuestros, con extorsiones, con lo que fuera por parte de una banda, por parte de todas estas organizaciones criminales que sean, que se apersonen precisamente y digan, señor, aquí había que defendernos a nosotros también. O sea, sí, porque pero eso supone que hayan pasado por todas las instancias de la justicia peruana, claro, que no hayan sido atendidas. No, por cierto. Entonces, pero también pueden participar eventualmente como, a mi criterio, como amicus curiae, en el sentido de decir amigos de la curia, decir, señor, el Estado participó, digamos, de esta manera, participó correctamente, hay que ver si participó correctamente o no, porque si el Estado que comete una agresión en serio tiene, y sin razón, es decir, nunca puedes cometer una agresión con razón, puedes cometer un acto de fuerza sin razón, pero no una agresión, sí, o sea, sí, eventualmente en un exceso, me dejo entender, sí. Pero sí hay que entender que la utilización de la fuerza, cuando es equilibrada, cuando es sostenida, cuando es causada precisamente por la actuación de quienes se ponen al margen de la ley y empiezan a incendiar cosas, etcétera, etcétera, tiene que ser cotejada, tiene que ser, digamos, trabajada por el Estado para poder defender los derechos de todos aquellos que no pueden ir al colegio, que no pueden abrir sus tiendas, etcétera. Entonces, todo ese tema hay que incorporarlo en el juzgamiento que tú tienes que hacer desde la banca de jueces. O sea, no se trata de considerar al Estado directamente responsable ab initio, sino que hay que hacer un diálogo muy intenso. Pero cuando hay muertes, bueno, cuando hay uso de armas claro, para cuando matar hay a muchas personas, estamos ante un hecho raro en América Latina, pese a las dictaduras que hay y todo lo demás. No, obviamente. Sí. Yo he combatido a todas las dictaduras desde el año 1968, exactamente. Mi primer combate a la dictadura fue el 3 de octubre de 1968, que en la Plaza San Martín, cuando se produjo el golpe de Velasco, y salimos a protestar los muchachos. Yo tenía 16 años y me encontré, esto como anécdota, en la misma Plaza San Martín con Vitocho García Belaúnde, que también era otro muchacho. Ya recibió golpes, me parece, ¿no? Todos recibimos golpes, salimos magullados, digamos, del caso, pero lo que te quiero decir es que hemos combatido, por ejemplo, en el Foro Democrático, en la época de Fujimori, que nos perseguían, que nos seguían, que no nos dejaban ni siquiera recoger firmas para, digamos, el proceso de referéndum, nos votaban incluso de las plazas públicas. Sí. O sea, quisiera preguntarle algo relativo a la Corte. Sé que se pronuncia por sentencias, naturalmente, sí, claro, como toda Corte, pero asume responsabilidades de supervisión de la ejecución de la sentencia. Y eso a veces tiene que durar mucho tiempo y trae... Explique qué cosa significa el derecho de la Corte a supervisar la ejecución de sin entrar a los detalles nacionales. No, claro, o sea, los temas que están en la legislación, o sea, en la legislación americana. La legislación americana son las convenciones, eso quiero decir. Y quiero hacerte ahí un punto que yo sí, de lo cual yo sí he hecho y lo he dicho justamente en mi intervención, en donde me dirigí a los estados pidiéndoles el voto a los estados, ¿no es verdad? El juez no legisla. O sea, la jurisprudencia no cambia la ley, la jurisprudencia interpreta la ley donde hay vacíos, ¿no es verdad? O, digamos, llena de derecho a aquello que tiene vacíos de derecho, pero no con una pretensión de eternidad o de larga duración, como pasa con la ley. Entonces, tú cuando tienes una sentencia, tienes que cumplir esa sentencia, porque a eso se ha comprometido eventualmente el Estado, al someterse a ese cargo. Pero esa sentencia tiene que cumplirse en los propios términos en que se dio.
¿no? Entonces tienes tú que hacer que, si te dicen tienes que pagar una reparación, pues tienes que pagar una reparación, tienes que ver, digamos, si te dicen que hay que hacerle un tratamiento psicológico a una persona que ha quedado lesionada por, digamos, la actuación indebida de alguna fuerza, digamos, pública, abusiva, digamos, ¿no es verdad? Tienes que hacer, si te dice que tienes que sancionar eventualmente a quien ha cometido, digamos, tiene que ser sancionado. O sea, tú tienes que ir viendo que eso se vaya efectivamente cumpliendo, porque las sentencias son para ser cumplidas, porque si no, son que te den la sentencia y la pegas en la sala de tu casa en un cuadro, ¿no? Sí, sí. Entonces no tendrían ningún valor. La importancia de la Corte es decir derecho y, a diferencia de lo que sucede en los estados, en el Perú, cuando la Corte dicta una sentencia, por ejemplo, hace un lanzamiento, dice, ya, fulanito tal tiene que abandonar la casa y no la abandona, mandas a la policía y la policía lo saca. Claro. Eso no es posible en los estados. ¿Por qué? Porque los ¿Cómo estados, se hace entonces? ¿Cuál es la capacidad de aplicar? Tú tienes dos cosas. Primero, una vez que se ha producido la sentencia y no cumple la sentencia, tú puedes hacer una suerte de, ¿cómo se llama?, informe político que le dices a la Asamblea General: tome usted medidas porque el Estado tal no cumple con la sentencia. Entonces le corresponde a la Asamblea General tomar las medidas del caso, o sea, de distintas maneras. A la Asamblea General. A la Asamblea General. La reunión de los representantes de los Estados. En el Consejo Permanente, claro. Sí. ¿No? Ahora, eso normalmente pasa como, en realidad, sí, es un fastidio, porque hay que entender que una sentencia de la Corte deslegitima a un régimen. O sea, no es cuestión de que solamente la Corte dijo, ¿no? Deslegitima a un régimen. Ahora, la otra posibilidad es darle seguimiento a esa sentencia e insistir con el Estado e ir viendo si efectivamente se ha ido cumpliendo con las medidas que se han ido adoptando. De acuerdo. Ahora, en el marco de la supervisión de ejecución de sentencias, sí, ¿puede producirse un indulto que los jueces consideren contrario? Depende de lo que se haya resuelto en la sentencia, porque eventualmente la sentencia puede haber dicho una cosa y eso puede considerarse que no estaba establecido y que ahora te lo piden ex post facto, ¿no? Ex post facto, con carácter retroactivo. Puede ser, eso hay que revisar en cada caso concreto. Yo no quiero ni adelantar ni tener parentesco de opinión con ninguno, ni con uno ni con otro en el tema que nosotros sabemos que está pendiente en el que es el de Alberto Fujimori. Sí. Pero es un tema sobre el que se ha pronunciado usted. Es conocida su actitud, no estoy de acuerdo, pro democracia y anti autoritarismo. Claro, los temas que yo he dicho los he dicho y los he sostenido, y si me toca ya resolver algunas cosas similares como juez, posiblemente en casos de otros países, porque el juez no puede fallar sobre su país, como tú dijiste al introducir el programa, entonces pues lo haré. Yo creo algunas cosas que no están en discusión, que las he dicho, por ejemplo, respecto al tema de los amparos, los habeas corpus, las escuelas de jueces, eventualmente las candidaturas, digamos, que se limitan a determinadas personas para que no puedan ejercer derechos políticos. Esas son cosas que están establecidas en las leyes y que incluso en el derecho europeo, en el Tribunal Europeo, han sido recogidas. O sea, pero muchas de esas leyes dan lugar a interpretaciones contradictorias. Lo estamos viendo a propósito de si un condenado puede ser candidato a la presidencia o no. Bueno, no sé qué irá a decir la Corte. Cuando la Corte en el Perú diga, si eso va a la Corte Interamericana, ahí Ahora, usted como tratadista, y tiene un comentario de la Constitución que es muy leído, siempre ha defendido el interés que nuestro país tiene de ser miembro de la Corte. La prueba es que ha postulado y ahora es juez de la Corte. ¿Qué diría usted para los peruanos escépticos que andan diciendo lo mejor es retirarnos? Y a veces yo hago notar que incluso en nuestra adhesión ha sido firmada por un gobierno militar, por de Morales Bermúdez, y recuerdo con la firma del almirante Parodi, por si acaso hayan congresistas vinculados a la Marina de Guerra. La ratificación y el ingreso a la vida constitucional de la Convención
fue hecho por la Asamblea Constituyente que presidiera Haya de la Torre, e incluso en las medidas transitorias, en las disposiciones transitorias, está establecido, si no me equivoco, en el artículo 4º. Ahora, la vocación que tenía ya los militares de salida, vamos a decir de alguna manera, los que convocan a la Asamblea Constituyente era absolutamente distinta de los militares de entrada. Por eso cuando se hace a veces un paralelo entre lo que pasó con la Constitución de 1980 y la Constitución del 79, perdón, y la Constitución del 93, se saca realmente de contexto las cosas, porque en el año 1979, en el año 77, a partir del año 77 era claro que los militares estaban de salida. Pero se tomaron su tiempo, ¿no? En el cambio, sí, pero no devolvieron los diarios. Pero lo hicieron ordenadamente. Sí. En cambio, en el año 93 los militares estaban de entrada. ¿Militares? Los militares estaban de entrada. ¿O el gobierno civil de 93? No, yo diría que el gobierno apoyado abiertamente por los militares, tanto así que Nicolás de Bari Hermosa y una cantidad, hemos visto todo el generalato metido ahí. En todo caso, ¿no? señor Borea, un placer conversar con usted. Ojalá, nuestros deseos de éxito a su función como juez, que tendrá que retenerlo en Costa Rica parcialmente durante 6 años, ¿no? 6 años. El compromiso de 6 años. Pretenderemos de usted en la vida política peruana, pero nos podrá dar su opinión sobre temas que no puedan llegar a la jurisdicción que va a ejercer usted en Costa Rica. Muchas gracias y muy buenas noches. Señor Alberto Borea Odría, flamante juez que entra en funciones en enero, pero que ya está bien empapado del funcionamiento de la Corte Interamericana. Vamos a hacer una pausa, después de la cual recibiremos al fiscal superior